Muy bien, el Señor es bueno, el Señor es bueno. Hermanos, yo quiero que ustedes puedan día a día poder experimentar la realidad de Dios en nosotros. No es nada más algo que leemos o alguna experiencia que algún día tuvimos. Es algo real para cada uno de nosotros todos los días. Todos los días es algo real para nosotros. Y es importante que lo podamos experimentar y que podamos vivirlo y demostrarlo para otras personas también, que es lo que hemos estado hablando estos días. Aprendimos que la pasión de Dios son ¿quiénes? Las personas. Voy a decir una vez más, la pasión de Dios es las personas. ¿Usted es persona? ¿Y la gente que está afuera también? Todo el mundo necesita a Dios. Esa misma pasión debe ser nuestra pasión. En un momento estuvimos hablando de que cuando nos ocupamos de la pasión de Dios encontramos sentido a la vida. En el momento en el que usted empieza a enfocarse en su propia vida, pues su vida empieza a perder sentido. Empieza perdón la expresión, a huevarse de su vida, porque usted está concentrado nada más en usted mismo. Pero cuando nuestra pasión se convierte en la pasión de Dios, que son las personas, cuando empezamos a servir a las personas, entonces nuestra vida va a estar contenta, va a estar feliz, va a estar con sentido. También aprendimos la semana pasada que es nuestro trabajo llevar a otros a Jesús. ¿Cuántos agentes de salvación vinieron hoy, esta mañana, a la iglesia del Rey? Cada uno de nosotros somos agentes. Hay una misión específica que cada uno de nosotros tenemos que cumplir y ir a traer a las personas a Jesús. Yo creo, hermanos, que la realidad del cielo y la realidad del infierno es lo que nos debe impulsar y motivar a hablarle a las otras personas de Jesús. Quizás en algún momento algunas personas o algunos de ustedes quizás pudieron haber vivido un infierno en la tierra. Yo no sé cuál es específicamente su historia antes de conocer al Señor, pero quizás usted vivió un infierno y usted puede decirnos que este estilo de vida es el infierno, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, o tal vez usted conoce a personas que es una desgracia la vida de esas personas, y usted dice, esa gente vive un infierno. Y eso es una realidad. La gente vive un infierno muchas veces, y hasta se dice así, ¿verdad? Eso es un infierno. Pensemos en ese infierno. ¿O cuántas personas conocen otras personas que viven en un infierno? ¿Verdad? Imaginemos esa clase de vida, pero aún peor todavía. El infierno existe, y no solamente el infierno en la tierra. Mucha gente cree que se pagan las cosas malas aquí y luego se van al cielo. Si no conocen a Jesús, siguen en ese infierno. Pero quizás también muchos han conocido o han tenido una buena vida. O conocen personas que tienen una buena vida, normal y corriente, pero dentro de lo que cabe, bueno. Y quizás pudiéramos decir, vivimos el cielo en la tierra. Amén. Es una realidad también del cielo. Entonces, entendiendo que existe el cielo y que también existe el infierno, esto nos debe ayudar a motivarnos a hablarle a las personas acerca de Jesús. Digamos que no existiera el infierno en la eternidad, pero quisiéramos que las personas dejen de vivir un infierno en la tierra. Necesitan de Jesús, pero sí existe el infierno. Todo el mundo, el sistema del mundo está unido para venir en contra de Dios. Quiero hablar un poquito acerca de esto. Satanás es el príncipe de este mundo. Y Satanás está enojado con Dios y con su creación, con la creación de Dios, con cada uno de nosotros. Y siempre va a hacer y siempre va a tratar de destruir lo que Dios ha creado. ¿Qué ha creado Dios? Usted
y la iglesia, la familia. Estas son las cosas que Dios ha creado, y el mundo está confabulado para venir a destruir estas cosas. Es por eso que cada vez que una persona o usted decide seguir a Jesús, entonces todo se pone en contra de uno. ¿Alguien ha tenido esa experiencia que usted un momento dado se encontró con Jesús o después en el tiempo usted dice, yo necesito a Dios, ahora sí lo voy a seguir de verdad? Y en el momento que usted toma esa decisión en su corazón, al día siguiente o inclusive esa misma noche, usted llega a su casa y algo malo sucede. Y usted dice, ¿en qué momento decidí seguir a Jesús? Todo se pone en contra nuestro cuando decidimos seguir a Jesús. Todo se pone cuesta arriba. Todo se pone peluda la cosa, o se pone triste la calavera, o llámele como usted quiera decirle. Y no es necesariamente porque Dios lo permite, sino que es porque vivimos en un mundo caído, un mundo imperfecto, donde el diablo tiene cierto poder. Y es por eso que las cosas se ponen en contra nuestro cuando decidimos seguir a Jesús. Ahora recuerden que dije que el diablo está enojado, y entonces no va a querer que la creación de Dios, o pensamos en la humanidad, que los humanos se vuelvan a Dios después de que ya han sido caídos. Recuerden que la semana pasada vimos que los seres humanos todos nacemos condenados. Voy a decirlo así con respecto al tema de hoy. Todos nacemos con un boleto directo al infierno. Esa es la realidad. Aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo crea, eso es lo que sucede. Usted nació con un bollo de pan y por el otro lado del brazo con un boleto directo al infierno. Pero cuando conocemos a Jesús, Jesús toma el boleto del infierno, lo hace pedazos y nos da uno que va directo a su presencia, directo al plan de Dios. Entonces, cuando conocemos a Jesús en nuestra vida aquí en la tierra, porque todos nacemos ya con un lugar fijo en el infierno, cuando conocemos a Jesús, ese lugar queda vacío. Y entonces Satanás está enojado porque se está quedando sin gente, se está quedando solo. Aunque ya hay unos pontones ahí, pero quiere más todavía. Entonces no es necesariamente que Dios permite que las cosas se vengan en contra nuestro. Es que vivimos en un mundo caído, un mundo imperfecto, donde el diablo tiene cierta autoridad, cierto poder, y pasan cosas que vienen en contra nuestro, para que no queramos seguir a Jesús, para que no podamos encontrarle, para que más bien queramos despreciar a Dios. Esta es una realidad. Entonces todo está confabulado para que cada uno de nosotros nos apartemos de Dios o no lo queramos del todo. Por ejemplo, unos cuantos ejemplos nada más. Las películas. Si realmente le ponemos atención a las películas, podemos captar muy claro el mensaje que nos está diciendo que Dios no lo es todo. O muchas cosas. Realmente no puedo pensar en un ejemplo en este momento, pero las películas, hay que tener cuidado con las películas que vemos, porque no siempre va a edificar nuestro espíritu. Eso por un lado, y por otro lado, inconscientemente estamos captando el mensaje que están enviando de que debemos de apartarnos de Dios. Otro ejemplo son las caricaturas para los niños, y estas son las peores porque están enfocadas a los niños, y deliberadamente el sistema del mundo quiere ganarse la mente de los niños para que cuando crezcan su mente simplemente ya esté lejos de Dios. Los primeros 4 o 6 años de los niños es donde ellos absorben y aprenden todo. Cuando ellos, inclusive nosotros, cuando cumplimos 12 años, todo eso que aprendimos florece
y sale. Y entonces empezamos a actuar con estos patrones de pensamiento que fueron enseñados cuando éramos niños. Tal vez usted como padre, cuando su hijo creció y cumplió 12 años, cuando entró al colegio, se deschavetó, ¿verdad? Y dice, a ver, ¿qué hago con este demonio, verdad? Era tan bueno cuando era niño y ve ahora lo que se convirtió, ¿verdad? Pero es porque quizás vio muchas fábulas. En su casa no había mucho de Dios y entonces sucedió lo que aprendió. Igual pasa al revés, si su hijo está en la iglesia, aprende principios bíblicos, etcétera, etcétera, cuando cumple 12 años, la semilla del Señor empieza a florecer también. Otro ejemplo es el sistema financiero. Yo quiero decirles, hermanos, que el sistema financiero está basado en la deuda. Hace muchos años atrás, un hombre que realmente no me acuerdo cómo se llama, dijo, este es el nuevo sistema que vamos a implementar en las finanzas y que está basado en las deudas. Todo el mundo debe de endeudarse. Y era diferente antes, pero a partir de ese momento sucedió así. Y entonces, no me levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes están endeudados hoy? Porque el sistema nos impulsa o nos obliga, nos arrincona hacia la deuda. Entonces no se sienta mal que está endeudado, pero a la vez siéntase mal y trate de salir de las deudas. El sistema del mundo está basado en la deuda. Entonces va a hacer que usted tenga que trabajar, perdonando la expresión, como una bestia o como un asno, que es una bestia, para que usted tenga que pagar las deudas. Y está diseñado de esta forma para que usted se aleje de su familia y se aleje de Dios. ¿Cuántos trabajan domingos? Los domingos, por tradición, es el día del Señor. Y muchos de sus jefes los obligan a trabajar domingos, no porque les da la gana y no quieren que vaya a la iglesia, algunos sí, pero otros simplemente sucede. Es el sistema que se ha ido construyendo de esa forma y lo separa a usted de su familia y de Dios, porque entonces tiene que trabajar más horas todavía. Porque el sistema lo endeudó, entonces usted dice, necesito trabajar horas extra para pagar las deudas que tengo. Si me pasan el otro micrófono. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces las deudas nos separan, nos alejan de Dios. El sistema financiero está hecho de esta forma. Y si usted no lo sabía, ya lo sabe. Otro ejemplo es el sistema educativo en nuestro país o en todos los países hoy en día. Como dije antes, el sistema, el mundo, el diablo quiere ganarse a las generaciones, a los más pequeños, para que cuando crezcan, entonces ya crezcan con este pensamiento en contra de Dios. Y es lo que sucede. Entonces el sistema educativo desde el kinder en este momento, que es obligado ahora para los niños ir al kinder, que ahora le llaman transición, hasta la universidad, está el sistema educativo diseñado para alejarnos de Dios. Yo no sé cuántas personas usted conoce que después de que entraron a la universidad, específicamente las universidades públicas, se alejaron de Dios, porque empezaron a recibir toda esta basura que habían empezado a recibir desde antes, pero ahora como están más grandes y piensan un poco más, entonces explota y se liberan. Entonces el sistema educativo, la filosofía o los métodos en los que se basa hoy cada uno de estos sistemas o industrias fueron pensados, escuche bien, por personas que lo más seguro fueron tomados por el diablo, fueron pensados intencionalmente y las propusieron, y de alguna forma diabólica fueron aprobadas
para que rigiera así el sistema a partir de ese momento. Pero fue planeado y propuesto deliberadamente para alejar a las personas de Dios. Y ese es el sistema en el que vivimos hoy en día. Cada una de las cosas, la televisión, las películas, la educación, las finanzas, su trabajo, etcétera, está todo confabulado para que nos alejemos de Dios. No es una casualidad, es premeditado. Y hoy vemos los resultados. La semana antepasada en el estado de New York se aprobó una ley que permite abortar a los bebés a los 9 meses de gestación. Si usted se pone a pensar en un bebé, un niño que está dentro del vientre a los 9 meses, ya está prácticamente que full, ¿verdad? Ya está listo para nacer. Es más, yo creo que ya puede nacer a los 9 meses. ¿Verdad? Lo único que le faltaría es un poco de tamaño. Pero imagínense, yo no sé si ustedes alguna vez han visto un video de un aborto. Imagínense a un bebé de 9 meses siendo abortado. Y en Costa Rica vamos hacia el camino de aprobar el aborto, entre comillas, terapéutico. Yo quiero decirles, no coma cuento. Eso es nada más la fachada que le ponen para que suene, entre comillas, bonito. Pero ningún aborto es bonito, ni terapéutico, ni por ninguna circunstancia un aborto es bonito. Es un homicidio lo que se hace. Y Costa Rica va para allá. No sé qué avances hay en este momento, pero estamos ahí. Y ya todos sabemos acerca de las guías sexuales. Una vez más, ahora está más destapado que antes, pero una vez más todo, absolutamente todo, está confabulado para alejarnos de Dios. Y si lo notamos muy bien, si el enemigo está tratando de atacar la familia y está atacando también a los niños. Si logran matar la mayor cantidad de niños posibles, hay menos posibilidades de que lleguen hombres y mujeres a creer en Dios. Hay menos hombres y mujeres a los cuales podemos evangelizar. Y entonces eventualmente, Dios no lo va a permitir, pero eventualmente la iglesia va a desaparecer. Es más, la humanidad desaparecería. Porque al final de todo, realmente, si nos ponemos a estudiar más el asunto, realmente lo que quieren aún más abortar son los niños varones, los hombres, por todo el movimiento feminista que hay. ¿Y qué van a hacer ustedes, mujeres sin hombres? Igual que haríamos nosotros los hombres sin mujeres. Eso va más profundo todavía y no tengo el tiempo para hablar de esto, pero es hacia la semilla que están persiguiendo, hacia los niños. Por eso es que tenemos que levantarnos y hacer algo al respecto. El problema es cuando los del bien se dejan gobernar por los del mal. Ahora, también está la realidad de que estamos en un mundo caído. Es un mundo imperfecto. La tendencia siempre va a ser hacia lo malo. Siempre. Ya sea como nación, ya sea como familia, o inclusive como individuos. Usted y yo siempre tendemos hacia el pecado. Pero una vez más, porque estamos en un mundo caído. Y esto nos pone aún más difícil la tarea de agentes de la que hablábamos la semana pasada. Más difícil todavía, porque estamos en contra del sistema. En contra del sistema. Pero yo traigo buenas noticias para nosotros esta mañana. Número 1, tenemos de caer en la realidad de que nunca vamos a salvar al mundo entero. Usted puede dormir tranquilo de ahora en adelante. Porque quizás con tantas malas noticias, con tantas circunstancias, tenemos todo ese peso encima de qué va a suceder con el mundo entonces.
debemos de hacer algo, debemos de conquistar al mundo. Cuando yo estaba pequeño, yo me imaginaba en la cima del mundo predicándole a las personas. Pero no va a suceder. Entonces usted puede dormir tranquilo ahora por las noches, porque usted no tiene la carga del mundo entero. Tampoco vamos a ganar toda Costa Rica. Si usted pensó que lo íbamos a hacer, no lo vamos a hacer necesariamente. Yo quiero decirles que se gana de pequeño a grande. De pequeño a grande. Eso quiere decir, hermanos, que es un trabajo individual. Cada uno de nosotros ganando a otra persona. Ganando a otra persona. No podemos nada más hacer, por ejemplo, una campaña evangelística donde lleguen 1000 personas y quizás se conviertan, pero luego, ¿qué va a pasar con esas personas? Hay una mejor efectividad cuando trabajamos de una forma individual, uno a uno. Dios te ha puesto a alguien ahí cerca para que puedas compartirle tu testimonio, para que puedas compartir lo que Dios ha hecho por ti. Así es como vamos a ganar el mundo. Y aunque el diablo tenga cierto poder, el dueño de esta finca es Dios. Y la autoridad se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. En otras palabras, es vivir la cultura del rey, que estuvimos hablando acerca de esto hace un tiempo. Entonces, no hay por dónde. No hay por dónde. Aunque todas estas malas noticias están sucediendo, aunque todas estas cosas y estas leyes se están aprobando, o lo que sea que suceda a nivel gubernamental o de naciones o Maduro, yo no sé, llámele lo que quiera. Hermanos, Jesús, el Señor, está sentado en el trono, y cuando cada uno de nosotros empecemos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, las cosas van a empezar a cambiar. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo. No podemos cambiar todo Costa Rica, pero usted sí puede transformar el lugar donde usted trabaja. Yo quiero decirles Juan 16:33, y esta es parte de las buenas noticias. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Voy a leerle una vez más por si acaso usted no lo encontró. Mientras tanto, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Constantemente estamos afrontando aflicciones. Dice: pero anímense. Pero anímense. Pero anímense. Pero tengan gozo, pero tengan fuerzas, pero no desmayen por las malas noticias. Anímense, yo he vencido al mundo. Y como decía antes, Dios es el dueño de esta finca. Él es el dueño de este mundo y Él está en control de todas las cosas. Y hermanos, quizás podemos preguntarnos: pero ¿por qué Dios no opera? Bueno, Dios no va a empezar a operar hasta que cada uno de nosotros empecemos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Tal vez usted llegue con una mentalidad donde su vecino, donde su amigo: es que esta persona es tan difícil, no creo que vaya a hacer algo acerca de Jesús. Bueno, cambie su mente y empiece a hablar vida hacia esa persona, y empiece a hablarle acerca de Jesús, sabiendo que algo va a pasar. Algo va a pasar. También leemos en la palabra, dice: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de las personas, para que viendo lo que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. No podemos escondernos. No podemos echarle la culpa al diablo nada más.
Si por muchos años usted ha estado escondido en su familia, en su empresa, en su lugar de estudio, entonces no va a haber luz y siempre va a estar mal ese lugar. En su barrio, etc. Hay que ser luz. La gente piensa, hermanos, que Dios es un Dios de juicio y que no hay lugar para ellos. Yo no sé si usted ha logrado conversar con las personas y muchas veces ellos dicen, es que yo soy tan malo que yo no creo que Dios me vaya a perdonar. ¿Alguien ha escuchado esa frase cuando va a evangelizar? Es que yo soy tan malo, y lo dicen de corazón. Realmente no lo están diciendo como para cállate ya, déjame en paz. En verdad están diciendo, yo soy una persona mala y yo no me merezco a Dios, porque Dios es muy bueno. Y claro que sí, Dios es tan bueno que los necesita, que los quiere. La gente piensa que Dios es un Dios de juicio. Muchas veces quizás las personas no se acercan a Dios porque piensan que el momento que dicen, aquí estoy, Jesús, perdóname, les va a caer un rayo y van a quedar muertos. Dios no piensa que es un Dios de juicio. Es cierto, Él es un Dios justo, pero también Él es un Dios de amor. Él es un Dios de amor donde cuando nosotros hablamos acerca del amor de Dios, cuando hablamos acerca de Jesús, Él está dispuesto a encontrarse con esas personas a las que le vamos a hablar. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué clase de Dios demostramos nosotros? ¿Qué clase de Dios demostramos nosotros? ¿Será que la gente tiene un concepto de Dios de juicio o que señala porque nosotros demostramos a un Dios así? Que cuando vemos a alguien pecando, los vemos por encima del hombro y decimos, es que ese es un pecador. Yo en cambio soy santo. Yo en cambio soy escogido por Dios. Yo en cambio tengo salvación ya. Ese está perdido ya. Y muchas veces ni siquiera nada más lo pensamos, lo decimos. ¿Qué clase de Dios estamos demostrando? ¿Será que los que no le conocen pueden tener una buena referencia de Dios por lo que ven en nosotros? Una vez más, ¿qué clase de Dios estamos demostrando nosotros al resto del mundo? Porque yo sé que Dios no es un criticón. Dios no anda ahí criticando a todo el mundo. Dios no anda diciendo, es que qué feo se viste ese. Es que ese qué excusado de boca tiene. O Dios conoce otras cosas, ¿verdad? Esos pensamientos y ese corazón de esa persona. Dios no es un Dios criticón. Dios tampoco es un Dios mentiroso. Él no nos dice, Él no llegó hace más de 2000 años y dijo, aquí está mi hijo para que se salven. Y de repente un día dejamos de ver a Jesús y dice, no, es que mentiras. Era para vacilar un ratillo. Dios no es un Dios mentiroso. Tampoco Dios es un Dios murmurador. Dios no se sienta ahí con el Espíritu Santo y con Jesús a hablar mal de nosotros. Y llega el Espíritu Santo, que es el que está en la tierra, ¿verdad? Y dice, vieron ustedes, fulano de tal, esto y esto. Oh, en verdad. Bueno, lo mismo sucedió allá por Asia. Dios tampoco es un ladrón. Dios tampoco llega tarde. Dios tampoco es un vagabundo, ni tampoco odia al vecino. Más bien Él es todo lo contrario. Jesús en su visita a la tierra nos demostró que nosotros también podemos ser como Dios. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios es amor. Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es amor.
también Dios dice cosas buenas acerca de nosotros. Él nos ama tanto que tiene un concepto alto de nosotros. Aunque usted no lo crea, Dios tiene un concepto alto de usted y de yo, y de mí, perdón. Salmo 8:5-8 dice: sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Y esto se está hablando de nosotros, hermanos. Esto habla mucho de quién es Dios. Este es el Dios que estamos reflejando a otras personas. Y Romanos 8:35-39. Me gustó porque este pasaje lo usó Jaco anoche en la enseñanza que dio a Herederos. Romanos 8:35-39. Yo voy a leer un poco más que lo que leyó Jaco anoche, pero dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es Jesús. Y dice otra vez: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, cuál es su situación hoy, ni por lo venir. No se preocupe, hermano, por lo que va a venir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es amor. Este es el amor, hermanos, que tenemos que empezar a reflejar a todas las personas a nuestro alrededor. Es más, ¿cuántas veces hasta entre cristianos suceden estas cosas? No demostramos el amor de Dios. ¿Qué clase de Dios estamos reflejando? ¿Qué clase de Dios estamos hablando? No podemos nada más pensar, como dije la semana pasada, que somos nosotros los únicos que podemos disfrutar de esto de Dios. Somos aquel lugar de refugio, somos aquel lugar de salvación. El mundo figurativamente se está acabando. Y nosotros somos ese lugar que abrimos la puerta para que los que están a punto de morir entren y se salven a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de su testimonio. Como dije la semana pasada, es cuestión de la eternidad. Es un asunto de eternidad. El tema es eternidad. Al principio hablé acerca del cielo y el infierno. El cielo y el infierno debe ser lo que nos debe motivar, además del amor de Dios, a hablarle a otras personas acerca de Jesús. Voy a bendecirlos y después vamos a terminar con una canción, con otra canción, y que tampoco voy a cantar. Pero es un poco de lo que Dios piensa de cada uno de nosotros y lo que Él quiere empezar a pensar acerca de aquellos que están perdidos. Y es un poco alegre, así que usted puede luego pararse y aplaudir y todo lo que necesite hacer. Pero antes quiero bendecirlos y después vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros para esta mañana. Damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, como hemos estado orando, que tu amor sea en nosotros para poder reflejarlo a otras personas. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a poder sentir y ver, Señor, como Dios siente y ve. Que no seamos, Señor, personas egoístas, que no seamos, Señor, personas que no vemos la necesidad de las otras personas. Entendemos, Señor, que el sistema está en contra de nosotros, en contra de tu palabra,
pero tú eres el dueño de este mundo. Tú eres quien murió y resucitó y le arrebató las llaves a Satanás, y nos has dado esa autoridad, Señor, para poder hablar de tu palabra, para poder declarar, para poder, Señor, establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Y así, Señor, yo oro, Señor, y bendigo a mis hermanos esta mañana, Señor. Yo oro que tú les des valentía, Señor, para hablar de tu palabra. Yo oro, Señor, que cada vez que ellos vengan una persona, Señor, no haya juicio en nosotros, Señor, que no haya pensamiento, Señor, y de apartarnos de esa persona, sino que tu misericordia, Señor, esté con nosotros, Señor, para poder ir y acercarnos a aquellos necesitados de tu palabra, Señor. Hay mucha necesidad y nosotros tenemos la respuesta. Hay mucha necesidad y nosotros tenemos las palabras exactas, Señor, para que esa persona sienta de tu espíritu, para que esa persona, Señor, te conozca a ti, Señor. Y esta mañana, Señor, yo los bendigo con esa valentía, Señor, con esa sabiduría para poder hablar y decir las palabras precisas, Señor, para el problema específico, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y decimos gracias, Padre, porque tú piensas bien de nosotros. Tú, Señor, quieres que trabajemos contigo. Tú, Señor, estás con nosotros y piensas, como dije, Señor, cosas buenas de nosotros. En el nombre de Jesús.